Revisa, versículo 57. A Pedro a ninguém está avisando mulher e não conhecer Jesus. Assim, Pedro a ninguém Jesus 3 vezes. Mire, mas finalmente eu vou compreender, pois Pedro, apesar que ele disse que tem que parar forte, ele assim, quando ele prueba, ele amiga Jesus. Stop. Aí ele disse, agora, a coisa aqui suceder como um exemplo, e na hora escrevi como um experimento aqui. Ok? Para nós, de verdade, o Davi veio aqui com o final discípulo a Bíblia. Eu sei lá que só que tu quer, pode parar, tem que dar uma cai. Ready? Vai ele dizer não? Ele diz testemunho para a igreja como um pago na ciência do ensino. En estos días solemnes, justamente antes de que Cristo vuelva por segunda vez, los fieles predicadores de Dios tendrán que dar un testimonio todavía más directo que el que fue dado por Juan el Bautista. Tiene ante sí una obra de responsabilidad e importancia, y Dios no reconocerá como sus pastores los que han hablado únicamente cosas agradables. Pesa sobre ellos una tiniebla, una temible aflicción. ¿Sabe dice? Mire, está un miracuá. ¿Y qué predicador me se hace? Predicar un testimonio de la vida más directo que el que fue dado por Juan el Bautista. Juan el Bautista fue un gran predicador. ¿De verdad? La papia, la bicicleta, no su nombre. Y nós necesitamos más que ainda de ter uma nossa Bíblia aqui dentro. Esse mês, nós começamos a estudar dizendo que nós não podemos alimentar o povo com leite, senão com comida sólida. Você merece texto final. Ele diz a Pedro arrepentir e a vingar para que vasculhas. Você mira? Ele diz ao Pedro arrepentir. Só Deus se misere se vestimando. 3 vezes quando se vestimento. Ela cumpre também. Quem não devisa com a mitad. Mis hermanos, de último tempo, isso não foi parte de notícia, eu vou concluir. Nós não vamos ver o último tempo. Se quer, ou não, pero que dinheiro de nós. Agora, já fazendo e tomando lugar acaba para inaugurar a lei dominical mundialmente, para que marco de bestia vamos enforçar de nós. País não. Outro país já está promovendo o chip para o comprar, guarda registrar, outro caminho não ateísmo, na grande escala, e finalmente, o bom da Revolução Francesa, o ateísmo a subir na Bíblia por parte de vamos volver na Deus. Então, o não volver na Deus não estabelece na lei. O predicador não avisa, nós precisamos da lei para a gente volver a Deus. E assim, de forma que Roma também drena a sua ensinança. Assim, de forma que Roma também estabelece a lei, a marca de bestia pronto a chegar a ser de nós. Esse assunto está, você me lembra, Elisa, predicador não já vendia, não por predicar mensagem não suave de nós. Mensagem, verdade, não sabe. Deus com amor, não sabe, Deus é pura, assim nós temos o coração, uma promessa. Então, o necessário é tempo que eu vivo dentro. Eu sou tanto para vocês utilizar. E eu vou dentro de cheiro. O novo, ou vai perder de Deus. E eu vou dentro de lá, ou vai perder canando.
serviço ao tempo de trabalhoso e obviamente quer saber como para duro. Pero sabe que o homem rico, agora ele toca com Jesus cara a cara. Jesus mostrou-lhe que tinha esse coração que laça. Esse Jesus, ele tira vai triste. Ele sai triste, chega no dia final. Cada tempo Jesus conhecemos o cenário, saborear essa escola, versículo de memória, saquem da sua, saquem da bar, predicação, escuta, vai, em vigília, e finalmente Jesus bisavo vai e vem na propriedade, figurativamente, que o vira vai triste, e lá com a salvação. Você é verdade? Tempo perdido. Tanto há de igreja tornada. Eu pensei, ele diz, a razão que te quer ir para duro, ele tem duro que não cai. E a noite, para Kiko, of quem habla de visa, Jesus tapava. Simplesmente, Elias, Juan Bautista, qualquer profeta, a filha de Deus. É um povo salvado. Quando há uma fortaleza, ele dá um passa-over em tempo trabalhoso. Ele terceira, no versículo aqui, ele diz aqui. Ele diz assim: a igreja triunfante será fiel e semejante a Cristo. La obra pronto va a terminar. Los miembros de la iglesia militante que han demostrado ser fieles integrarán la iglesia triunfante. A Mirelle, os nossos que estão militando aqui, os meses que passam over e vai dentro da igreja triunfante. Aleluia. Está claro? Agora o seguinte. Se perseguição bem ave, eu vou passar por hoje. Mas se começa a pergunta, contestar a pergunta de Jesus se encontrava. Quem abre a missa? Humildade. Que Deus me ajude. Es un tema bastante dicho por el Señor Jesús, un tema que Él se lo explicó bastante a los discípulos, y sentó y conversó con ellos, y conversó con nosotros a través de la Escritura, o conversa a través del Espíritu de profecía. Eso es una realidad. Y estamos nosotros aquí sentados, ¿no? ¿Te has preguntado cuántos fueron asesinados hoy en el Medio Oriente de los cristianos? ¿Has pensado por un instante en cuántos ya eso está siendo una realidad? Y les voy a decir una cosa, mis hermanos, se lo estoy dedicada para no estimen. Ellos están muriendo sin guardar el sábado. Díganme bien, mis hermanos. Estos hermanos están siendo sacrificados sin guardar el sábado. O sea, que no es Roma papal abiertamente persiguiéndolos. Sabemos que Roma los está persiguiendo por medio del Islam. Sabemos que el Islam fue fundado por Roma papal, pero ellos lo están persiguiendo buscando un disfraz que supuestamente Roma no tiene nada que ver, sino es el Islam, que son los que no están de acuerdo con los cristianos, ¿no? Pero a nosotros sí nos van a perseguir abiertamente. Abiertamente Roma viene por nosotros sin ningún disfraz de ninguna clase. Así que la verdad, hermanos, es que tenemos que prestar bastante atención. Ojalá nos
pudiéramos poner a estudiar un poquito más profundo, como decía el hermano, las profecías. Más profundo, poder dejar la lechecita y empezar a comer alimento bien sólido y sobre todo pasar mucho tiempo a los pies de ¿quién? Del Señor Jesús, para tener esa relación, para tener la seguridad, la confianza que cuando vengan los momentos difíciles, Cristo se va a parar por nosotros. Amén. Hay una parte de la Biblia que me encanta, Steven, que dice que Él levantará bandera por nosotros. Cuando el enemigo venga como ríos, por nosotros Él se levantará por nosotros. Pero nosotros tenemos que tener la relación con Él para poder confiar en que eso va a ser así. Así que se invita a que nos pongamos de pie. Nosotros nos pongamos de pie para que tengamos una parte de oración y empiece la hermana Sandra. Sandra. A las dos hermanas Sandras, ya que tenemos dos hermanas Sandras aquí, a que la hermana Sandra va a orar ahí en el grupo de allá, y la hermana Sandra, como ha sido fiel aquí, va a orar en este grupo. Vamos a orar por nosotros y por los hermanos que están siendo sacrificados en el Medio Oriente. Vamos a orar. Sabemos que ellos ya tienen ¿qué? Su nombre sellado por el Señor. Sabemos que los que ya murieron, ellos tienen su redención asegurada. Pero sería que oráramos por sus familiares, para que el Señor les siga dando la fortaleza, para que los que vienen atrás de eso puedan ser ¿qué? Tomados por el Espíritu Santo y puedan tener la tenacidad y no retrocedan. Así que la hermanita Sandra va a orar por ellos, y la hermanita otra Sandra aquí va a orar por la persecución que nos va a venir a nosotros. Que sabemos que la persecución de nosotros va a ser dentro de ¿dónde? Del pueblo de Dios. Quiero que tengamos en cuenta eso. Allá son perseguidos por el Israel, pero nuestra persecución está sucediendo ya, dentro de nuestra iglesia. Ya. Hay iglesias adventistas que están siendo cerradas por predicar el mensaje del tercer ángel. Siendo cerrada. La persecución de la iglesia adventista ya empezó. Lo que pasa es que todavía no está siendo visible en todos lados, como así como en el Medio Oriente, que en el Medio Oriente son ellos los que están siendo sacrificados. Todavía no está siendo a nivel mundial. Pero dentro de nuestra iglesia ya hay iglesias adventistas que están siendo cerradas por predicar la verdad, por querer muchos hermanos darle alimentos sólidos al pueblo y que ellos no quieren. Estamos siendo divididos por la música. Estamos siendo divididos por la ropa, estamos siendo divididos por los movimientos gays, por todas esas cosas. La iglesia ahora mismo está dividida en dos, aunque no lo quieran aceptar, es verdad. Nosotros todavía aquí, algo a lo que yo le doy gracias a Dios, independiente de los conflictos internos que tenemos, como decía el hermano esta mañana en la prédica, es de que nosotros todavía en esta iglesia de Viterray, en este grupo, predicamos la verdad. Si Steven viene aquí, se para y quiere hablar de lo que él quiera, tiene libertad de hacerlo. Pero hay iglesias aquí en Curazao que están prohibiendo a los laicos de predicar la verdad. Están bajando hermanos de púlpito. Aquí en Curazao. ¿Okay? Así que oremos por la persecución dentro de nuestra iglesia, hermana Sandra, y la mente orar por los hermanos de Medio Oriente, ¿okay? Y nosotros lo acompañamos en oración.